La verdad que lo primero que tiene que quedar en claro es que sin terapia no hay fármaco que funcione en esta ni en ningún otro cuadro psicopatológico. Pero cuando llegamos a esta parte de la indicación o pensar en un fármaco, básicamente vamos a tener que primero haber hecho un adecuado diagnóstico. Acá ya no vamos a trabajar con medicación para irritabilidad general, si bien en algunas situaciones vamos a tratar de trabajar sobre la irritabilidad con el psicofármaco, sino que vamos a trabajar sobre un diagnóstico que tiene irritabilidad y vamos a ver cuál es el mejor abordaje farmacológico en función de ese diagnóstico. Entonces, lo primero que vamos a tener despejado es el diagnóstico sobre el cual vamos a tratar de mejorar la irritabilidad dentro de ese cuadro psicopatológico. Y para eso vamos a ir viendo a través de pequeñas viñetas clínicas. Miguel tiene 7 años, tiene irritabilidad, aparte tiene fallas en el rendimiento, inquietud, dispersión, pero como negativo no tiene cambios de humor, no tiene dificultades en la sociabilización. Miguel es un chico que básicamente tiene estas reacciones en el colegio, en la etapa de marzo a diciembre, que en las vacaciones se porta fantástico, todo el mundo dice que es divino, que es sumamente agradable, pero cuando empieza el colegio empieza a ponerse irritable, empieza a llorar, a patalear, a no querer hacer las tareas, a no querer hacer nada de lo que la maestra le pide. En síntesis, Miguel tiene un déficit de atención. La irritabilidad dentro del déficit de atención es un síntoma habitual y por ende lo primero que vamos a tener que intentar es trabajar sobre la medicación del déficit de atención. Y ahí podemos poner la que nosotros creamos que sea más adecuada para este niño. En la Argentina contamos con metilfenidato y atomoxetina, en otros países de Latinoamérica hay otros fármacos adecuados para el déficit de atención, pero como este no es un curso sobre déficit de atención, sino sobre irritabilidad, vamos a tratar de centrarnos en el síntoma de la irritabilidad. Si cuando nosotros medicamos el déficit de atención, la irritabilidad de Miguel desaparece, la verdad que es fantástico, nos retiramos y decimos que esto fue lo que había generado la irritabilidad en Miguel. Pero puede suceder que la irritabilidad de Miguel o sea muy intensa y que con el metilfenidato, la atomoxetina, la lisdexanfetamina o lo que uno tenga en el mercado se haya reducido, pero no tanto, haya tenido una reducción no suficiente, o puede ser que haya mejorado lo atencional, pero no la irritabilidad. Es otra de las cuestiones habituales en esto. Con lo cual, lo primero que vamos a hacer, primero es ver si no tiene una comorbilidad. Ustedes saben que el 70% de los niños con TDAH tienen alguna otra comorbilidad, con lo cual es importante despejar si no hay otro cuadro que esté sosteniendo la irritabilidad de Miguel. Y muchas veces, como la situación es muy difícil de sostener, como los docentes toleran muy bien la dispersión, pero muy mal la irritabilidad y la agresividad, como Miguel está a punto de ser dejado fuera de la escuela, vamos a sumar un neuroléptico, ya sea el aripiprazol o la risperidona. Los neurolépticos o antipsicóticos realmente tienen una muy buena efectividad en el... Estaba tratando de cuidar para que mañana pueda ir a River y no, que no le duele la mañana, ¿viste? Ahora me escribieron la verdad que en River que querían... Lo primero que tiene que quedar en claro es que sin terapia no hay fármaco que funcione en esta ni en ningún otro cuadro psicopatológico. Pero cuando llegamos a esta parte de la indicación o pensar en un fármaco, básicamente vamos a tener que primero haber hecho un adecuado diagnóstico. Acá ya no vamos a trabajar con medicación para irritabilidad general, si bien en algunas situaciones vamos a tratar de trabajar sobre la irritabilidad con el psicofármaco, sino que vamos a trabajar sobre un diagnóstico que tiene irritabilidad y vamos a ver cuál es el mejor abordaje farmacológico en función de ese diagnóstico. Entonces, lo primero que vamos a tener despejado es el diagnóstico sobre el cual vamos a tratar de mejorar la irritabilidad dentro de ese cuadro psicopatológico.
Y para eso vamos a ir viendo a través de pequeñas viñetas clínicas. Miguel tiene 7 años, tiene irritabilidad, aparte tiene fallas en el rendimiento, inquietud, dispersión, pero como negativo no tiene cambios de humor, no tiene dificultades en la sociabilización. Miguel es un chico que básicamente tiene estas reacciones en el colegio, en la etapa de marzo a diciembre, que en las vacaciones se porta fantástico, todo el mundo dice que es divino, que es sumamente agradable, pero cuando empieza el colegio empieza a ponerse irritable, empieza a llorar, a patalear, a no querer hacer las tareas, a no querer hacer nada de lo que la maestra le pide. En síntesis, Miguel tiene un déficit de atención. La irritabilidad dentro del déficit de atención es un síntoma habitual y por ende lo primero que vamos a tener que intentar es trabajar sobre la medicación del déficit de atención. Y ahí podemos poner la que nosotros creamos que sea más adecuada para este niño. En la Argentina contamos con metilfenidato y atomoxetina, en otros países de Latinoamérica hay otros fármacos adecuados para el déficit de atención, pero como este no es un curso sobre déficit de atención, sino sobre irritabilidad, vamos a tratar de centrarnos en el síntoma de la irritabilidad. Si cuando nosotros medicamos el déficit de atención, la irritabilidad de Miguel desaparece, la verdad que fantástico, nos retiramos y decimos que esto fue lo que había generado la irritabilidad en Miguel. Pero puede suceder que la irritabilidad de Miguel o sea muy intensa y que con el metilfenidato, la atomoxetina, la lisdexanfetamina o lo que uno tenga en el mercado se haya reducido, pero no tanto, haya tenido una reducción no suficiente, o puede ser que haya mejorado lo atencional, pero no la irritabilidad. Es otra de las cuestiones habituales en esto. Con lo cual, lo primero que vamos a hacer, primero es ver si no tiene una comorbilidad. Ustedes saben que el 70% de los niños con TDAH tienen alguna otra comorbilidad, con lo cual es importante despejar si no hay otro cuadro que esté sosteniendo la irritabilidad de Miguel. Y muchas veces, como la situación es muy difícil de sostener, como los docentes toleran muy bien la dispersión, pero muy mal la irritabilidad y la agresividad, como Miguel está a punto de ser dejado fuera de la escuela, vamos a sumar un neuroléptico, ya sea el aripiprazol o la risperidona. Los neurolépticos o antipsicóticos realmente tienen una muy buena efectividad en el... Gracias a Dios. ...163 jóvenes, de los cuales el 60% son varones y que tuvieron diagnóstico de déficit de atención. Y fíjense que 4.869 de estos jóvenes, o sea, el 2.6% con ADD, han recibido antipsicóticos. En general, aquellos que tienen una buena capacidad de aceptabilidad social, aquellos que no tienen dificultades de tanto oposicionismo, suelen no necesitar el antipsicótico, pero aquellos que tienen
dificultades con la agresividad, aquellos que son sumamente oposicionistas. En general, esos individuos reciben antipsicóticos junto con el metilfenidato de la tomoxetina. Algunos individuos empiezan con neurolépticos por más de tener un déficit de atención. Y esto puede ser muchas veces porque son pequeños, menores de 6 años, y entonces uno todavía no termina de cerrar fehacientemente el diagnóstico, o algunos han tenido malas experiencias con medicación específicamente para el TDAH en menores de 6 años, y entonces empiezan con neurolépticos para tratar la conducta, u otros porque el nivel de conducta disruptiva es tan severo que amerita primero bajar el nivel de oposición y de irritabilidad y después recién trabajar sobre el déficit de atención. Entonces, lo que sí sabemos que muchos chicos reciben neurolépticos teniendo déficit de atención, y en general lo más habitual es la risperidona o el aripiprazol. Hoy por hoy, la verdad que el aripiprazol tiene mayor aceptación en el medio pediátrico porque no tiene el efecto adverso del aumento de peso. Sin embargo, ambas han demostrado alta efectividad para la irritabilidad en niños con algún trastorno de conducta disruptiva. Vamos a ir a Ana. Ana tiene irritabilidad cada tanto y tiene 9 años. También tiene dispersión, también tiene inquietud extrema, pero tiene respuestas desmedidas. Ana tiene cambios de humor muy frecuentes y es muy agresiva con el contexto, es muy malhumorada. Es una criatura que tiene bastante dificultades en la sociabilización y en su convivencia con la familia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Puede ser una bipolar, Ana? Puede ser. Si estoy segura que es bipolar, voy a empezar con un esquema de bipolaridad. Puede ser un estabilizador y puedo empezar con un neuroléptico, que sabemos que también son estabilizadoras. Ahora, si no estoy segura, voy a empezar con un esquema de irritabilidad sin un diagnóstico claro. Cuando hablo de esquema de irritabilidad sin diagnóstico claro, estoy hablando de un neuroléptico o de algún otro fármaco que vamos a ver más adelante. Pasamos a Félix, 7 años, irritabilidad. Comenzó en el último tiempo, dejó fútbol y natación, que iba con muchas ganas. Cada vez está más aislado. Dice que los chicos no le dan bolilla, que lo dejan de lado, que están todos contra él, que le va mal en la escuela, que él no sirve para nada. ¿Qué puede tener Félix? Fíjense que la irritabilidad es un factor denominador común para todos estos cuadros. Sin embargo, lo contextual es diferente. Bueno, Félix puede tener un trastorno del ánimo depresivo, y lo que voy a hacer con Félix es que voy a empezar con terapia cognitiva conductual sin pensar en el psicofármaco. Nosotros sabemos que el trastorno de ánimo depresivo en la infancia tiene una gran posibilidad de mejorar con terapia cognitiva conductual. Si después de 6 a 8 semanas hay un empeoramiento en el medio de esto o no mejora, voy a entrar con un esquema para depresión mayor, con IRS o con algún fármaco que yo haya elegido para tratar este trastorno del ánimo. Pasamos a Haas. Haas tiene 8 años, irritable, dispersión, llanto fácil, conductas evitativas, miedos, preocupaciones excesivas. Jazmín cada vez se está retrayendo más y cada vez está más irritable cuando viene el horario de ir a la escuela, cuando tiene un cumpleaños, cuando llega del colegio con una tarjeta porque tiene un cumpleaños la semana que viene. O sea, cada vez la madre la ve en un franco deterioro cada vez peor. Jazmín está desarrollando un trastorno de ansiedad y su irritabilidad tiene que ver con esto. Entonces, fíjense cómo la irritabilidad puede ser la saliencia fenotípica de muchas patologías que se presentan en la infancia. Los niños no tienen tanta posibilidad de expresión verbal para contar qué les pasa, sino que más que nada tienen una expresión conductual que va a dar cuenta de que algo les sucede. Y nuevamente, con Jazmín voy a empezar con TCC, voy a dar mucho énfasis a la terapia cognitivo-conductual y a la orientación a padres, porque sabemos que los cuadros en la infancia de ansiedad son los que mejor funcionan sin fármacos. Ahora, si lamentablemente Jazmín persiste con esta dificultad,
posiblemente, o ha empeorado en el último tiempo, voy a tener que sumar IRS a su esquema de tratamiento. Vamos a Nicolás. Nicolás se enoja por cualquier cosa y por cosas que los padres no pueden saber de qué se trata. Nicolás tiene una irritabilidad que aparece frente a cosas que ellos no saben definir cuáles son. Habla de una manera particular, es muy literal, es muy rígido conductualmente. Si lo sacan de esa rigidez o de esa rutina que él tiene establecida, Nicolás va a irritarse, va a hacer un berrinche que puede durar 1 hora, 1 hora y media. Está aislado, le cuesta fijar la mirada y está muy interesado en los dinosaurios, por ejemplo. Bueno, todos sabemos que esta es la descripción casi típica de un trastorno del espectro autista. Nicolás habla, lo cual no invalida su diagnóstico de trastorno de espectro autista, pero habla solamente de lo que le interesa a él y de una manera muy particular. Nicolás tiene un trastorno del espectro autista. Con Nicolás vamos a trabajar en todas las áreas que haya que trabajar, pero posiblemente haya que incluir neurolépticos o antipsicóticos de segunda generación, porque Nicolás va a tener una irritabilidad que tiene que ver con la poca capacidad de adaptación que él tiene al contexto. Hay muchos estudios y hace muchos años que han demostrado que el aripiprazol o la risperidona son efectivos en el trastorno del espectro autista o en el trastorno síndrome de Asperger. A través de las mediciones del CGI, que es el funcionamiento global, vemos que después de unas semanas de un paciente de recibir aripiprazol, su nivel de dificultad desciende. El nivel de deterioro desciende. Esto es una escala de deterioro y cada vez tiene menos deterioro o menos irritabilidad. Y lo que tiene que ver con las conductas de irritabilidad a través de el ABC, que es un checklist que permite ver cuáles son las conductas propias de estos niños, también vemos que después de un par de semanas va descendiendo el puntaje del ABC. Los antipsicóticos en trastornos del espectro autista tienen bastante evidencia, no solo el aripiprazol, hay algunos estudios que tienen que ver con quetiapina, la olanzapina y la clozapina no se utiliza. Sin embargo, la risperidona y el aripiprazol han demostrado ser sumamente útiles para la irritabilidad y para otros síntomas que aparecen en la condición del espectro autista, como el aislamiento, la conducta repetitiva o las estereotipias motoras. Este es un esquema que muestra los reportes de cuáles son los fármacos que se utilizan más usualmente en infancia y a partir de qué edades y tienen aprobación para poder usarse. Y fíjense que tanto la risperidona como el aripiprazol se pueden usar desde muy temprana edad en niños, no así otros fármacos que se empiezan a usar para otras patologías. La amarilla es el uso de aripiprazol y risperidona en autismo, el azul es en bipolaridad y el rojo es en esquizofrenia. Vamos a Roxana. Roxana es una enojona constante. La madre la describe como gruñona todo el tiempo, berrinchea, oposicionista, llantos todo el tiempo. Está siempre enojada. Roxana tiene un diagnóstico de DMDD. Ustedes ya lo han visto en otros módulos y ya saben de qué se trata. El DMDD es el Disruptive Mood Dysregulation Disorder, que hemos visto que a lo largo del tiempo suelen tener una evolución al trastorno depresivo mayor o al trastorno de ansiedad. Los tratamientos suelen tener varias patas. En este sentido, la terapia comportamental, dialéctica comportamental y la terapia cognitivo-conductual han dado algunas respuestas a estos cuadros, pero fundamentalmente la orientación familiar es básica para estos cuadros, más cuando son pequeños. Una de las posibilidades farmacológicas con estos chicos, especialmente en aquellos que encontramos que tienen comorbilidad con TDAH, sería usar estimulantes tipo metilfenidato. Otra es buscar estabilizadores,
como los neurolépticos de segunda generación, en especial la risperidona y el aripiprazol, el litio y los anticonvulsivantes. Lamentablemente, ninguno ha sido tremendamente efectivo en el DMDD. No tenemos una tasa de efectividad alta en ninguno de estos. Sin embargo, para llegar a usar litio, uno debería tener como cierta certeza, uno, de que estamos más que en un DMDD, en un trastorno bipolar, o que los niveles de agresividad y violencia son tan importantes que no se han podido yugular con otro tipo de estabilizador previamente, como el neuroléptico o el divalproato de sodio o la carbamazepina. Este cuadro, que parece ser muy complejo, en realidad es sobre todos los estudios que hay, que se utilizan para dar evidencia al uso de determinados fármacos dentro de lo que es el DMDD. Fíjense que está el litio, el divalproato, el metilfenidato, los estimulantes y otros como las anfetaminas, los antipsicóticos típicos, los atípicos y los IRS. De todos modos, tengan en cuenta que pocos de estos se han usado para irritabilidad específicamente como foco de tratamiento, y la realidad es que más allá de la risperidona y el aripiprazol, las respuestas no son satisfactorias y también tienen lamentablemente una efectividad a veces no muy extraordinaria. En síntesis, en irritabilidad lo primero que tenemos que hacer es definir el diagnóstico. Tenemos que hacer el tratamiento individual según el diagnóstico, más la psicoterapia, más la orientación a padres. Esto es fundamental. Y la farmacoterapia la vamos a poner en un tercer lugar o cuarto lugar, porque seguramente no va a ser el centro de atención de un niño irritable, pero sí va a ser que los tratamientos o la vida del niño sea, y de la familia, mucho más saludable a largo plazo, y le permitirá al niño seguir incluido en ámbitos de escolarización y recreación, que estos son los primeros lugares de donde son expulsados los niños con irritabilidad. Bueno, les agradezco en nombre de todos los docentes. Esperamos que este curso les haya sido satisfactorio.